Muy bien, María Eugenia, buen día, muchas gracias por conectarse puntual. ¿Le ha gustado el GIF del gatito? Hola, sí, muy bien, sí, es ese gatito. Le cuento que ese gatito, ese GIF me enviaron una vez mis estudiantes diciéndome, estamos así haciendo la tarea, pero lo relacioné con el ejemplo que dio, ¿no? Muchas gracias siempre por participar. Esa mi cámara, voy a ver ya. Muy bien. Lourdes también. Bienvenida. ¿Cómo está? Un gusto verla. Ay, me había olvidado su asistencia. Al verla a Lourdes con su cámara encendida, he recordado, hablando de memoria, miren, yo olvidándome. Muy bien, Rodrigo también, muchas gracias por estar presente nuevamente. Entonces, cuando vea que ya están un poquito mal, les voy a pedir que enciendan sus cámaras un ratito nada más, ¿ya? Para la asistencia. Ahora sí, vamos a continuar considerando que estamos grabando y que tenemos un tiempo también limitado, ¿ya? Muy bien. Muy bien, entonces nos habíamos quedado acá. Muy bien, nos habíamos quedado acá en donde se recapitulaba lo que ya se había visto en el módulo uno. En el módulo uno habían visto ustedes precisamente lo que es atención, percepción, memoria, y en lo que se refiere a memoria a largo plazo, se reconoce dos tipos de memoria a su vez, ¿no? En la clasificación, la memoria declarativa y la memoria no declarativa. En esta memoria declarativa habíamos visto a su vez tres tipos, ¿no? Memoria episódica, que tiene que ver con el almacenamiento de eventos específicos significativos en nuestra vida, positivos o negativos. Por ejemplo, el cumpleaños puede ser algo positivo idealmente, ¿no? Cuando hemos comido rica comida, hemos estado con nuestros compañeros, nuestros amigos o nuestra familia. Habíamos visto la memoria semántica que nos ayuda a memorizar también, a almacenar información sobre objetos o elementos específicos, sobre la funcionalidad de estos. Por ejemplo, la cuchara, ¿no? Cuando vemos una cuchara, asociamos y le damos el significado de que es un objeto que nos sirve para comer y no para peinarnos, ¿no? Entonces, en eso consiste la memoria semántica y la memoria prospectiva que me había quedado ahí, que es aquel tipo de memoria que tiene que ver más bien con una proyección hacia el futuro, ¿no? Nosotros al ver en el calendario que el sábado es 24 Nochebuena y el domingo es 25 Navidad, nosotros al ver esas fechas podemos decir, ¡ah! Y el arbolito, tengo que armar el arbolito, hasta ahora no he armado el arbolito, tengo que armar el pesebre y no tengo foquitos porque se han quemado. O si es algo más tradicional, no tengo musgos, ¿no? Voy a ir a conseguir musgos, por ejemplo. Les cuento que aquí en Sucre, eh, mi mamá es de acá de Sucre, pero yo crecí en La Paz y como les había contado, solo hace 2 años nos vinimos a vivir acá. Pero yo me acuerdo en niña cuando veníamos de vacación a Sucre, en las rieles, que había todavía el tren, ¿no? Que pasaba por la Jaime Mendoza. En época de Navidad, a las rieles, cerca del reloj, llegaban los campesinos y vendían, por ejemplo, musgos. No había ese pastito que hay ahora, ¿no? Ese artificial. No habían los arbolitos de plástico artificiales, sino que traían los pinos, ¿no? Cortados, pinos naturales, y traían una serie de plantitas silvestres para los pesebres, pero ahora muchas cosas son plásticas, ¿no?
Bueno, si vemos de este lado del medio ambiente, podríamos ver algo positivo, pero también esta fiesta se ha comercializado mucho, ¿no? Y bueno, eso va a depender del tiempo, de la época, de las costumbres, pero si nosotros vemos en el calendario, como les decía, la fecha, ¿no? En este caso, 24 y 25, podemos decir, ah, no he armado todavía el arbolito, o no he comprado tales cosas, o no he arreglado el pesebre, o tengo que armar el pesebre con mi familia. Entonces ahí estaríamos hablando de la memoria prospectiva, ¿sí? Y tenemos la memoria no declarativa, que es un subtipo también de memoria a largo plazo, que consiste en una forma no consciente de memoria, da lugar a la adquisición de hábitos y conductas. La declarativa es consciente y la no declarativa no es consciente, o podríamos decir que es inconsciente. Por ejemplo, como está en la imagen, cuando un niño por curiosidad quiere ver qué está cocinando su mamá y toca una olla, ¿no? Que está en la cocina, que está ahí el fuego, y siente caliente, entonces se quema, retira inmediatamente su manito, ¿no? E idealmente ese evento negativo tendría que estar almacenado en su memoria no declarativa. Es decir, que él ya de manera inconsciente, no, bueno, pues cuando vea una olla, ¿no? Él lo asocie a esa quemadura que sufrió e idealmente con una primera vez ya él debería haber aprendido a no tocar una olla que está cerca del fuego, ¿no es cierto? Porque tendría que haber aprendido que está caliente y se va a quemar, idealmente, pero no siempre ocurre eso, ¿no? Entonces, tendríamos estos dos tipos de memoria a largo plazo. Muy bien, antes, permítame, por favor, voy a dejar de compartir. Ahora que están ya más, les voy a pedir que enciendan un ratito sus cámaras, por favor, todos, unos segunditos para registrar la asistencia, que son por lo general los mismos que están en la clase, ¿no? Hay otros que no han asistido a ninguna clase. Muy bien, Fabiola, Lourdes, ay, qué lindo verlos. Gabriel también. Ruth, ¿cómo está Gabriel? Ruth también, con su gorrito, bien abrigada. Elizabeth, todo deportista. Muy bien. Vamos, Rodrigo y Soledad y María, no sean tímidos. Vamos, vamos. Eso, María Eugenia, muy bien. Soledad, muy bien. Y Rodrigo, vamos. No lo deje a Gabriel. Vamos, Soledad, Rodrigo, les falta a ustedes, por favor. Creo que no se están animando a Soledad. Sí, Rodrigo es el único tímido, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, eso es todo. Muchas gracias. Qué lindo verlos. Muy bien. Pueden apagar si desean su cámara. Muy bien. Ahora sí vamos a seguir compartiendo. ¿Dónde estamos? Muy bien. Vamos a ampliar. Muy bien. Entonces, visto esto, vamos a, perdón, mis disculpas. Ahora vamos a ver la relación, solo que no estoy encontrando. Mm, mm. Vamos a ver ahora en un video muy cortito la relación entre memoria y aprendizaje. A ver, vamos a... mm. Memoria y aprendizaje. Aprender es un proceso que realiza el organismo a base de vivir experiencias, las cuales modifican su conducta. Un aprendizaje nuevo conlleva una conducta novedosa. Así, cuando una experiencia nueva se forma en nuestro cerebro por medio de los órganos sensoriales, esto lo primero que hace es intentar relacionarla con un conocimiento que ya posee.
Para comenzar a aprender, nuestro cerebro utiliza la memoria, es decir, rememora aquellas experiencias similares que tiene ancladas en su corteza, activando todo el mecanismo fisiológico y químico necesario para visualizar mentalmente ese recuerdo. La emoción es la energía para aprender. Abre las puertas de lo que es aprender y memorizar. Por ello, si hemos puesto a su disposición estas herramientas amplificadoras del proceso, como son la atención y la emoción, el circuito se activa en toda su intensidad y prepara al organismo mediante la creación de moléculas facilitadoras de procesos de transmisión sináptica que relacionarán el nuevo conocimiento con el esquema neuronal previo. Así, pone en disposición a nuestro cerebro para apropiarse de las nuevas experiencias de aprendizaje y realizar todo el trabajo reconstructivo que implica una nueva información que nos llega, una nueva información que produce un desequilibrio, pone en tela de juicio las conexiones anteriores y provoca que en cada sinapsis se produzca una generación de nuevas y más conexiones dendríticas, capaces de asimilar, acomodar e integrar la nueva información y buscar el nuevo equilibrio o estabilidad neuronal. Pero aprender no es solo disponer de la información. Llegar al conocimiento con esa información requiere de práctica y reflexión en una secuencia de aprendizaje adecuado. La práctica y la reflexión consiguen corregir, ajustar y rectificar la información que estamos transformando en aprendizaje. Si bien sabemos la importancia del aprendizaje constructivo, cada día nuestra memoria guarda recuerdos de sucesos transcurridos para construir a través de estos un aprendizaje, dependiendo de la localidad de la memoria en la que guardemos estas experiencias. Con esa misma calidad obtendremos un aprendizaje significativo. Necesitamos de la memoria para poder aprender, y por eso es que entra la importancia de la memoria en el aprendizaje. Sin ella sería imposible poder aprender. Aquí es donde establecemos la diferencia entre memoria a corto y largo plazo. Si construimos un aprendizaje en la memoria a corto plazo, sería un aprendizaje temporal, mientras que si la almacenamos en la memoria a largo plazo, este aprendizaje estaría almacenado en nuestra memoria sin ninguna limitación y podríamos utilizarla siempre que la necesitemos. El aprendizaje es un proceso por el cual adquirimos información que se traduce en conocimiento. La memoria, desde un punto de vista general, es la retención o almacenamiento de información. Como tal, desde un principio se consideró que la memoria era una propiedad general de la corteza cerebral, como un todo. Sin embargo, en la actualidad se considera que existen distintas formas y sistemas de memoria que pueden asociarse a diferentes regiones cerebrales. Estas relaciones se caracterizan porque hay una recolección consciente de informaciones y experiencias pasadas y de habilidades motoras, en que se recuerda cómo hacer las cosas. Ujú. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Muy bien. Entonces, en el video se consideraba lo importante de la memoria en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En el sentido de que nosotros como seres humanos, y en este caso específico nuestros estudiantes, en esas experiencias de aprendizaje van captando mucha información. Realmente tendría que ser orientada a los diferentes sentidos y toda esa información pues va a tener un significado en particular, ¿no? Ahora bien, esa información nuestros estudiantes van a ir asimilando, van a ir almacenando. Algunas de estas situaciones también van a desechar, no todo van a recordar. E idealmente, aquello que va a la memoria a largo plazo, lo que les decía, es aquello que es más significativo para un estudiante, que tendría que ser lo positivo, no lo negativo, porque también se pueden almacenar situaciones negativas, ¿no?
Entonces, en ese proceso complejo del funcionamiento del sistema nervioso, nosotros como maestros deberíamos orientar precisamente a actividades que sean dinámicas y que consideren algo que David Ausubel planteaba, ¿no? Los conocimientos previos. Ausubel, en su teoría del aprendizaje significativo, plantea que esos conocimientos nuevos necesariamente van a tener relación con conocimientos previos, ¿no? Y de esta forma va a poder haber un, un enlace, un anclaje entre aquella estructura previa que tiene nuestro estudiante con esa nueva... permítame un segundo. No, es el de la latita. De acá su cariño. Solo su nombre. Sí, ya, mil disculpas, aquí me estaban charlando, estaban interfiriendo con mi atención. Ya, muy bien. Entonces, eso, ¿no? Eso también se pone énfasis en el video de que como maestros en educación tendríamos que considerar los conocimientos previos. Se reconoce que todos nuestros estudiantes tienen experiencias fuera y dentro del aula y algún estudiante incluso hasta puede conocer más del tema que nosotros mismos, ¿no es cierto? Como maestros. Entonces, el hecho de relacionar los conocimientos previos con la nueva información va a generar también que ese aprendizaje sea significativo. Ahora bien, si hablamos de la teoría de Piaget, lo mismo, ¿no? Él nos habla de esquemas, entonces los esquemas con los que ya cuenta nuestro estudiante tendrían que servir también como colchón, como base para el desarrollo de nuevos esquemas, ¿no? O de nuevos conocimientos. Entonces, definitivamente, nuestro estudiante viene ya con toda una historia. En el caso de ustedes, por ejemplo, para la elaboración, la construcción de su PAT, todos ya, todos sin excepción, ya desarrollaban actividades con sus estudiantes. En muchos casos, me animo a decir la mayoría, han realizado actividades innovadoras, pero como algunos de ustedes decían en la clase, no teníamos esa base teórica, pero muchos de ustedes ya habían realizado actividades para apuntar a las inteligencias múltiples, a los estilos de aprendizaje. Entonces, los contenidos de este diplomado, por ejemplo, no son 100% nuevos para ustedes, ¿no? Ya tienen conocimiento. Incluso alguna de ustedes, ahorita no recuerdo quién, nos contaba su experiencia con un estudiante con TDAH, por ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante considerar estos conocimientos previos al momento de eh, generar las estrategias de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje para poder apuntar a la memoria a largo plazo, ¿sí? En esta semana también se revisan elementos del aprendizaje significativo, ¿no? Donde se reconoce que el aprendiz aprende significativamente cuando encuentra sentido a lo que aprende. ¿Cuál es la utilidad? Si bien se reconoce también la importancia de los conocimientos previos, pero que nuestro estudiante sepa desde un inicio de la clase para qué le va a servir aprender el ciclo vital, por ejemplo, ¿no? Que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿De qué les va a servir? Les va a servir para poder afrontar un proceso de duelo, por ejemplo, cuando se muere alguno de sus abuelos que es tan significativo, y saber que es parte de la vida que tenemos que morir, y más si somos viejitos y llegamos a ser adultos mayores, ¿no? Nos va a servir para poder cuidar nuestra plantita, darle un diferente riego cuando la planta es pequeña a cuando ya tiene flores, digamos, ¿no? Entonces, ¿para qué le va a servir?
Se da cuando lo que se trata de aprender se logra relacionar de forma sustantiva y no arbitraria con lo que ya conoce quien aprende, ¿no? Aquí viene lo de los conocimientos previos. En una evaluación diagnóstica, por ejemplo, sería importante identificar cuánto saben nuestros estudiantes específicamente de ese contenido, ¿no? Sería ideal. Black, Moore y Fried, ¿no? Plantean que en la teoría del aprendizaje significativo, que nosotros lo relacionamos más con David Ausubel, pero estos autores también hacen un aporte, plantean que en la primera infancia se producen incrementos espectaculares en el número de conexiones entre las células cerebrales. Por eso es en la primera infancia, en la infancia intermedia, pero sobre todo en los primeros años, en donde se debería dar una mayor estimulación, las experiencias de aprendizaje deberían ser lo más ricas posibles, y es también esto que va a generar que pongamos muchos pilares, ¿no? Muchos pilares. Por ejemplo, cuando hacemos orientación vocacional los psicólogos, y más específicamente orientación profesional, cuando se les pregunta a los adolescentes, ¿por qué quisiera ser médico? ¿Por qué quisiera ser profesor? ¿Por qué quisiera ser enfermero? Muchos de ellos asocian, ¿no?, a alguien significativo en sus primeros años de vida, por ejemplo. Incluso a ese nivel marcamos una fuerte tendencia. Y ni qué decir, por ejemplo, en el establecimiento de los ideales, ¿no? Para ser alguien en la vida, no solamente a nivel profesional. Me refiero a cómo sentirse realizado, si es que vamos a ser personas poderosas o más bien personas altruistas que vivan por los demás, ¿no? Con un servicio social alto. Entonces, es en las primeras etapas, ¿no?, que realmente vamos a poner los cimientos para para el desarrollo de la personalidad, los valores, los principios, pero también a nivel neurológico es sumamente importante los primeros años. De ahí que los maestros de primaria, de inicial, son tan importantes como la familia. Yo me animaría a decir que incluso a veces más que la familia, porque en la familia no se les da ese afecto, no se les da la estimulación, y ustedes como maestros realmente tienen en sus manos muchas vidas, ¿no? Y yo sé que me entienden cuál es la influencia que ustedes generan en sus niños. También los que son de secundaria, pero en primaria realmente se tienen como esponjitas a los niños, ¿no? Que son receptores de no solamente información, sino de muchos otros aspectos importantes para su desarrollo. Entonces, estos autores consideran precisamente que en las primeras etapas es donde más conexiones va a haber, y por lo tanto las experiencias de aprendizaje deberían ser muy ricas. Eso no quiere decir que en secundaria, que en la universidad o en cualquier ámbito de educación superior no debería haber muchos estímulos, no deberían ser enriquecedoras en cualquier nivel, ¿sí? Debería ser así la educación, pero más en las primeras edades. Dos, existen periodos críticos en que la experiencia determina el desarrollo del cerebro, ¿no? Momentos en la vida de nuestros estudiantes en donde ellos van a poder captar mejor la información, van a poder comprender mejor, o, a ver, para que me entiendan, por ejemplo, si si un estudiante está pasando por la experiencia que sus padres se están separando, pero no de la forma más positiva, sino que ha habido antecedentes de violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Es ese momento crítico vital en el niño va a generar nomás una fuerte influencia en todo su proceso de aprendizaje, ¿no? A nivel cognitivo tal vez no va a tener la mejor atención y tal vez ni siquiera va a recordar la lección, por más que ustedes hayan dado todo lo mejor como maestros,
¿no? Hayan preparado sus materiales, se hayan actualizado, lo hayan hecho muy dinámico, hayan considerado conocimientos previos, etcétera, pero el estudiante no lo va a recordar, ¿sí? Porque para él, en ese momento, lo más importante era ese conflicto emocional de, de tener tal vez que vivir solo con uno de sus padres queriendo a los dos, ¿no? Porque ese niño está consciente de que la vida de sus padres juntos es complicada, hasta a veces respiran los hijos, ¿no? Cuando los padres se separan por los problemas que hay, pero no por eso dejan de querer a sus dos papás. Entonces ese niño va a rendir no como quisiéramos, pero no porque nosotros somos malos maestros. Entonces, va a rendir así porque tiene pues toda una carga emocional, ¿no? Entonces, pueden haber periodos críticos precisamente que van a influir, ya eso se refiere al segundo componente, que van a influir en el desarrollo del cerebro. En este caso, a nivel cognitivo, en su atención, en su memoria. Los entornos enriquecidos, 3, ocasionan en el cerebro la formación de más conexiones que los entornos empobrecidos. Entornos se refieren a las condiciones que hay, ¿no? A la estimulación, a la relación maestro al estudiante, ¿no? Si el estudiante ve que el maestro, por ejemplo, es una persona accesible, que es una persona que puede ser muy estricta, porque en nuestro medio a veces se considera que un docente estricto es malo, ¿no? Y tenemos que ir cambiando ese chip. El ser estricto, sí, involucra que el maestro exija calidad también, que exija disciplina, pero al mismo tiempo un maestro que también sea afectuoso, que sea un maestro empático, ¿no? Entonces, que el estudiante sepa que le puede decir, por ejemplo, no he entendido, ¿me podría explicar una vez más? O profesor, tengo este problema, o me podría ayudar en esto, ¿no? Entonces, el entorno enriquecido no solamente se refiere a las condiciones ambientales. Ustedes saben que nuestro curso tal vez hasta no puede estar muy bien pintado o las mesas y las sillas no pueden ser las mejores, ¿no? Pero mucho hace la relación también interpersonal, en este caso entre maestro y estudiante. Y a eso si le aumentamos las condiciones físicas, el material, el salir fuera del aula, el hacer actividades que generen que nuestros estudiantes estén felices, ¿no? Eso va a ayudar precisamente a que haya más sinapsis y la actividad neuronal sea mucho más rica. Muy bien, el aprendizaje del lenguaje es esencial en el desarrollo humano y el lenguaje a su vez es base del aprendizaje, ¿sí? Esto en su texto académico está desarrollado a detalle. Es importante también considerar el lenguaje como una dimensión de desarrollo, ¿no? El desarrollo cognitivo tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, en tanto que el lenguaje, tanto oral como escrito, va a estar de la mano de la comprensión del mundo y de la expresión que cada uno pueda tener. Por eso, estudiantes, por ejemplo, bilingües, son estudiantes que van a necesitar una atención especial, ¿no? Van a tener necesidades educativas especiales, en tanto que, como comentábamos en la clase de apoyo de SUSPAD, María Eugenia comentaba que el resumen de su par tiene una cantidad de palabras que cubre entre las 200 y 300 que establece el protocolo de la universidad, pero ya ese resumen en Aymara tiene menos palabras, ¿no? Entonces, en castellano, por ejemplo, podemos decir una oración en decir algo con 3 palabras. En cambio, en Aymara, con una sola palabra, vamos a resumir eso. Ahorita le vamos a pedir a María Eugenia que nos dé un ejemplo, vamos a aprovechar, ¿ya?
Y la misma lógica para poder aprender algo es diferente, ¿no es cierto? La mirada que vaya a tener nuestro estudiante que solo habla aymara, de aquel que solo habla castellano, a uno bilingüe, va a ser distinta, no solamente a nivel gramatical, sino también en percepción muchas veces. A ver, antes de seguir, María Eugenia, ¿nos podría dar por favor un ejemplo de eso que les decía que en castellano podemos usar más de una palabra, pero con aymara se resume en una palabra eso? Lice, me ha pescado en la curva. No lo tengo ahorita. Ah, no se preocupe, a ver, alguien más, gracias María Eugenia, ¿alguien más que sabe hablar aymara? ¿Quién sabe? Yo sé que varios son del Alto y como yo trabajaba en Lupea, la mayoría de mis alumnos hablaba aymara, porque muchos también eran migrantes, ¿no? Pero lo que pasa es que muchos, no sé si decir se avergonzaban o eran muy tímidos, pero cuando les preguntaba quiénes saben, nadie alzaba su mano, pero cuando hacía un concurso, por ejemplo, para ganar puntos, ahí, ¿no? Varios participaban. A ver, ¿quién trabaja en el área dispersa? Yo sé que algunos trabajan. A ver, María Eugenia, ¿se acuerda? Dice, licenciada, podemos decir, digamos, ¿no? Hoy, digamos, el día está nublado o el día está frío, no sé. Hoy amaneció frío, podemos decir. Chalo anja, ancha agua, ¿no? Algo así. O podemos decir, hoy amaneció, esta palabra amaneció. A veces no hay, digamos, ¿no? Palabras, algunas palabras, por eso a veces lo mezclamos con castellano. Entonces, pues decimos, en marañol decimos también, ¿no? A veces nos prestamos también del castellano algunas palabras. Y eso varía, María Eugenia, también de región en región. Es decir, en La Paz hay un tipo de aymara, y por ejemplo, en Oruro hay aymara y quechua. En Oruro habrá alguna variación. Sí, licenciada, hay variaciones según las regiones por ejemplo, provincia, compara, por ejemplo, Omasuyo, Camacho, por ese lado, diferente el dialecto de Aymara. Por ejemplo, yo soy de aquí, de provincia Murillo, entonces mi Aymara también es diferente, no es siempre igual, ¿no? Por ejemplo, a los niños allá dicen, ¿cómo les dicen? Diferente, pero dialecto tenemos. En los departamentos de Oruro también con La Paz es distinto, no es igual. Ujú. Muchas gracias, María Eugenia. Como usted dice, no hay variación, sí, en el quechua también. Y muchos de nuestros niños o sus papás son hablantes, ¿no? Pero no escriben también. Me refiero más también a los papás. Entonces, no, la gramática es bien compleja de la Aymara, ¿no? Eh, yo en la universidad nos dieron a elegir, por ejemplo, idioma cuando estudié psicología. Yo elegí inglés porque en el colegio estudiábamos inglés y me iba a ser más fácil. Y veía a mis compañeros que habían elegido Aymara porque sus papás sabían, ¿no? Aymara, pero en la gramática bien complicado, ¿no? Y ya luego en la U, ya en la UPEA para ser docente elegí quechua porque tenía la proyección de venirme a Sucre. Eh, Igual, ¿no? De la variación. En algunos lugares una frase se dice de una forma o se utiliza una palabra, pero aquí en Sucre les cuento que, como dice María Eugenia, hay personas, por ejemplo, que mezclan el quechua con el castellano y otras son puritas, puritas, solo quechua hablan, ¿no? Eh, Se podrían hacer varios estudios, ¿no? Esto de lingüística también, yo creo que hay muchos desafíos en el país. Pero muchas gracias, María Eugenia. Es un desafío para ustedes también como maestros revalorizar, ¿no?
esto y hacer que nuestros estudiantes siempre vayan fortaleciendo su identidad, ¿no? Su identidad cultural, que se sientan orgullosos de sus raíces y también el desarrollo del lenguaje, ¿no? Involucra el reconocimiento de la lengua materna, que es algo fundamental. Y cuando tenemos estudiantes bilingües, sí tendríamos que dar también un tratamiento especial, ¿no? Al momento de programar, perdón, de planificar las clases. Muy bien, muchas gracias, María Eugenia. Entonces vamos a ver ahora algunas características, ¿no? Del modelo educativo tradicional, del conductismo, que en general reconoce un proceso de enseñanza-aprendizaje que promueve un aprendizaje mecánico, en tanto que no se reconoce la individualidad de nuestros estudiantes, como está en la imagen, es el maestro, el sabiondo, pongámoslo así, ¿no? Es especialista, el que tiene el conocimiento, y según el conductismo es el conductismo radical, ¿no? El que va moldeando las ideas, los conocimientos en los estudiantes. El conductismo tiene como uno de sus principios de que el aprendizaje va a involucrar un cambio de conducta, ¿no? Que se va a dar a partir de la estimulación del contexto, del entorno, y que nuestros estudiantes van a reaccionar precisamente a estos estímulos. En el conductismo se trabaja mucho con lo que es el reforzamiento, ¿no? Con el reforzamiento positivo, negativo, con el conductismo. En general, el conductismo ha sido muy criticado, pero tampoco hay que satanizarlo. En la actualidad, todavía, incluso nosotros como padres, usamos el conductismo, en las empresas también. Entonces, si se lo usa el conductismo, se sugiere que sea lo menos posible y con mucho tacto. Les voy a enviar al grupo de WhatsApp por ejemplo, lo que son la economía de fichas, que es una técnica educativa. Yo sé que algunos incluso han usado la economía de fichas, que es, por ejemplo, muy efectiva en educación, pero que no hay que aprovechar o que no hay que utilizarla, perdón, en exceso. Hay que utilizarla con mucho criterio. Les voy a enviar al grupo, no es contenido del módulo, pero es bueno que tengan información, ¿no? Entonces, el conductismo radical, sí, evidentemente ha sido muy criticado porque ha generado que los estudiantes tengan una posición muy pasiva, ¿no? Que solamente sean receptores de información, pero excepcionalmente también y de forma crítica podríamos ver las ventajas también del conductismo, ¿sí? Se tiene en contraparte el modelo constructivista, ¿no? Que ha sido el paradigma que ha sustentado la anterior ley de educación, porque la actual se basa eh, en otro sustento, pero ustedes como maestros saben que actualmente se sigue utilizando, sigue vigente el modelo constructivista, ¿no? A pesar de que nuestra actual ley, la 070, se basa o tiene como base el paradigma del vivir bien, que está establecido en la Constitución Política del Estado y aterriza en el modelo productivo sociocomunitario, pero el modelo constructivista sigue vigente, ¿no es cierto? Que es una respuesta al modelo tradicional que tiene el sello conductista. En este modelo constructivista, ¿no? Se reconoce la importancia del trabajo colaborativo, se reconoce el carácter sociocultural del aprendizaje, en donde el maestro va a ser un mediador, ¿no? Al igual que los compañeros, que los pares y también el lenguaje. Entonces se reconoce la participación activa de los estudiantes, ese rol protagónico que van a tener, y a su vez también se reconoce el carácter tan importante que va a tener el aprendizaje en el desarrollo integral de los estudiantes, ¿no? A su vez, los conocimientos previos. Entonces,
En la última parte vamos a ver de esta clase, ahorita se va a acabar, van a tener 8 minutitos, vamos a revisar los elementos principales de este modelo.